Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia y voy a exponer sobre la historia de la medicina y nada, voy a contar un poquito pues cuáles han sido los descubrimientos más importantes a lo largo de la historia, cuáles han sido las personas que más han destacado, los avances que han hecho y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar hablando de la medicina en las diferentes civilizaciones. Vamos a comenzar por Grecia, posteriormente hablaremos de Asia y por último hablaremos de Egipto. Como vemos aquí, en la Ilíada de Homero ya aparece por primera vez el concepto de medicina, ya que cuenta un pasaje en el que un guerrero le hirieron con una flecha y se la quitaron, le succionaron la sangre y le aplicaron medicamentos. Entonces ya empieza ahí a surgir el término de medicina tal y como lo conocemos a día de hoy. Ya hemos escuchado que se empieza a introducir el concepto de medicina, pero realmente el padre de la medicina es este personaje que vemos aquí, que es Hipócrates. Hipócrates propuso un cambio en la forma de ver la medicina. Anteriormente era algo como más místico, como más lleno de magia. Sin embargo, este dijo, no, voy a proponeros un método basado en la observación de los pacientes, del entorno, que nos va a permitir ver la medicina como algo más físico y más racional. A partir de esto, dio varios postulados en los que proponía diversos principios. El principal, valga la redundancia, era que el cuerpo no debía tratarse como algo que estaba por partes independientes, no, sino que debía ser tratado como un todo. También fue el primero en observar que había ciertos pacientes que resistían los síntomas de una enfermedad más que otros. Y lo que más lo destacó fue que se dio cuenta de que los pensamientos, las sensaciones y las ideas no partían del corazón, sino que partían del cerebro. A día de hoy, Hipócrates sigue vigente porque los médicos tienen que hacer el juramento hipocrático, que es una especie de promesa en la que los médicos prometen tratar al paciente con el mayor conocimiento posible y siempre mirando por su salud. Posteriormente pasamos a este personaje de aquí, que es Aristóteles, que se especializó en cuanto a la medicina, no a la filosofía, en zoología y en etología. Él, basándose en el método de la observación, pues llegó a observar a plantas y animales, pues su hábitat, sus características, y bueno, era como una especie de obseso por la clasificación, porque llegó a clasificar hasta 540 especies, de las cuales diseccionó 50 de ellas. Bueno, el siguiente personaje que vamos a tratar es este que está aquí, que es Galeno. La verdad es que a mí la historia de Galeno me parece interesante, aunque haya otras en el trabajo que también son mucho más interesantes, pero esta es destacable porque él al principio como que tiene un pensamiento que es más alejado de lo que es la medicina. Se basaba en la teoría de las tres almas, que era como un pensamiento filosófico adaptado a la medicina, que tenía postulados como que el corazón era un órgano caliente, que los pulmones eran órganos fríos, pero poco a poco este hombre pues se fue basando en la observación y la verdad es que se convirtió en un gran experto en diseccionar. Él diseccionaba muchos animales, o sea, diseccionaba cabras, diseccionaba cerdos, diseccionaba monos. Y la verdad es que estuvo bastante centrado en lo que es el tema de los nervios. Vamos, el hombre descubrió 7 pares de nervios craneales. También demostró que la médula espinal era responsable de muchos de nuestros movimientos.
Y además de eso, pues también hubo cabida para más partes del cuerpo, o sea, descubrió la función de la vejiga y de los riñones perfectamente. Rompió con el pensamiento que había de que la voz procedía del aire y dijo que no, que la voz procedía del cerebro y era algo que estaba súper arraigadísimo, que procedía del aire y la verdad es que rompió con eso. Además también supo ver las diferencias entre una vena y una arteria. Lo único que le faltó fue pues concebir el aparato circulatorio tal y como lo conocemos hoy. Pero bueno, la verdad es que es un legado bastante amplio que nos deja este señor y la verdad es que está muy bien. Bueno, posteriormente pasamos a la fitoterapia, como vemos aquí. La fitoterapia es una técnica que procede de Asia, concretamente de China, y lo que hace es una mezcla de hierbas totalmente naturales, las cuales se suministran en pequeñas cápsulas, vuelvo a repetir, como vemos aquí en la diapositiva. A ver, realmente la fitoterapia es bastante desaconsejable porque muchas de las plantas con las que trabaja son altamente tóxicas. Entonces, es un método que se desaconseja totalmente y el cual ha de pulirse, pero que bueno, en civilizaciones antiguas pues se utilizó y a día de hoy se sigue utilizando en China, pero evidentemente con sus restricciones y sus procesamientos para que pueda darse al mercado. Bueno, posteriormente pasamos a Egipto. Se ve aquí bien en la presentación. Egipto seguía manteniendo como ese carácter más místico que hemos visto al principio de la presentación. Bueno, los médicos de Egipto se llamaban Sunu, que significa los hombres de los enfermos, y estos se formaban específicamente en escuelas como Sais y Heliópolis. Y siguiendo a lo que estaba diciendo, había dos tipos de médicos. Por una parte, los que eran más místicos y los que eran más basados en la observación. Los que eran más basados en la observación, pues era como que iban a domicilio, a tu casa, te veían, pero únicamente se centraban en un tipo de enfermedad. Es decir, en sus inicios como médicos, únicamente atendían a un tipo de enfermedad y conforme iban adquiriendo experiencia, pues ya se convertían en un médico general como tal. Sin embargo, el otro tipo de médico ejercía únicamente en el templo a las personas que quisieran ir a visitarlo, ya que él veía cómo el sacerdote hacía pues los ritos mágicos y se copiaba para aplicarlo así a los clientes que quisieran acudir a dicho templo. De manera que, bueno, como ya he explicado ahora mismo, eran ritos mágicos basados en el exorcismo, pero sin ningún punto de vista desde la observación. Bueno, posteriormente pasamos a la aportación musulmana en la medicina. Vemos a continuación a Al-Raset, que fue un médico que estuvo vigente, que vivió de el 865 al 925 y que fue el fundador del Hospital de Bagdad. Además también describió perfectamente lo que es el sarampión y la varicela y también se fijó en que las personas que habían pasado esa enfermedad anteriormente, cuando la volvían a pasar, presentaban una especie de inmunidad. Además, también fijándose en monos, probó los efectos secundarios de diferentes remedios en esos monos y también hizo un aporte muy importante, que es que escribió el Libro Universal de la Medicina con 25 tomos y que fue
bastante importante para las universidades medievales de Occidente, que se tomó totalmente como referencia. Bueno, posteriormente nos fijamos en este personaje de aquí, que es Abulcasis. Abulcasis estaba especializado en todo lo que fueran fracturas, amputaciones, ligaduras de arteria. Tanto es así que él mismo desarrolló lo que eran los vendajes fenestrados y también la escayola para cuando alguien se fracturaba algún hueso. Y concretamente para la fractura del pubis, cuando a lo mejor una mujer que había dado a luz pues se había fracturado el pubis, lo que hacía era introducir una vejiga de cordero en la vagina de la madre y la inflaba. Bueno, a continuación tenemos a este personaje que vemos en la presentación, que es Maimónides. Maimónides hizo descripciones extensísimas sobre el asma, la hepatitis, la neumonía y la diabetes. Él tuvo una educación que estaba basada en la medicina clásica griega y la islámica. Y además lo que más resalta de él es que no se regía por ninguna autoridad médica, sino que simplemente se basaba en el principio de observación y según veía, él diagnosticaba, no se basaba nada en la magia como hemos visto anteriormente en la presentación. Bueno, a continuación cambiamos de periodo, nos introducimos ya en la Edad Media y en el Renacimiento. Vamos a comenzar por la Edad Media, a ver si se puede ver. Vemos que hay varias revoluciones médicas, como es el hospital, donde podíamos ya almacenar de algún modo a las personas enfermas y tratarlas como tal en un sitio en específico, sin templos ni tener que ir a sus casas. Luego también vemos las farmacias donde podíamos disponer de esos medicamentos, tal y como lo hacemos hoy en día. Las gafas, que también fue importante, y la medicina en las universidades. Hasta el momento, a excepción de, como ya hemos visto, en Sais y Heliópolis, que era pues la aportación musulmana a la medicina, en lo que era Occidente no había como centros que reuniesen el conocimiento de la medicina para poder formarse. Entonces, con la aparición de las universidades, los médicos ya pueden formarse y adquirir todo el conocimiento de la medicina en un lugar físico y no por maestros o otros médicos, sino en un lugar físico y obtener su formación. Luego tenemos las cesáreas. Bueno, las cesáreas al principio no eran tal y como las conocemos hoy en día, que es que salen la madre y el hijo vivo, sino que se efectuaban cuando el hijo había muerto o había muchísimas complicaciones en el parto y se sabía que la madre no iba a sobrevivir, entonces se hacía la cesárea como para salvar al hijo o directamente porque la mujer había muerto y resulta que el hijo también estaba muerto. No es hasta el año 1500 que se data ya la primera cesárea, tal y como la conocemos hoy, en la que ha sobrevivido la madre y el hijo. Y por último, el concepto de cuarentena, que nos suena de algo, ¿no? A ver, la cuarentena por la peste negra, que es por lo que surgió el concepto y la forma de hacerse. Concretamente, lo que hacía era separar a las personas que estaban infectadas de la peste negra a las personas que no estaban infectadas. De manera que para los ciudadanos de tierra debían de estar 40 días en sus casas si estaban infectados. Y para los ciudadanos bueno, me refiero con los ciudadanos,
para las personas que estuvieran viajando en barco debían de estar unos 30 días pues conviviendo en el buque. Bueno, ahora pasamos al Renacimiento y como no podía ser, vamos, aquí tenemos a ver si se ve bien, al inédito Leonardo da Vinci. Yo sinceramente este hombre soy muy fan porque la verdad es que era súper, o sea, era polifacético completamente y sus estudios anatómicos son, o sea, asustan de lo exactos que son. Es que escribió, o sea, describió no, dibujó prácticamente todos los huesos del cuerpo, todos los músculos del cuerpo, incluso hizo como un examen post-mortem a un hombre que había muerto con 100 años de cirrosis hepática y también tenía estrechamiento de las arterias y es hasta espeluznante porque hace unas descripciones y unos dibujos que bueno, maravilloso, vaya. Además también lo voy a poner así como breve apuntillo de culturilla general, como diría Tomás Alfaro, es que sus apuntes, aparte de que no se publicaron en su vida, o sea, en lo que él vivió de vida, no se publicaron, solo cuando él murió. Sus apuntes estaban modo espejo. O sea, tenías que leerlo con un espejo para poder leer sus apuntes. Vamos, como está esta presentación que está modo espejo realmente para que se pueda ver en el vídeo. Bueno, a partir de ahora nos centramos ya, pasamos ya al siglo XIX. Pasamos primeramente con este personaje de aquí que vemos en la presentación, que es Rudolf Virchow, espero que se pronuncie así, que proponía la teoría de la patología celular. Esta tenía varios principios. Él decía que la célula era la forma más pequeña que había de vida y que los orgánulos no podían habitar por sí mismos fuera de la célula, sino que para poder sobrevivir necesitaban estar en el interior de esta. Así que a través de esta teoría le llevó a un tercer postulado, que no era que la enfermedad se encontraba en los órganos, como decía Morgagni, ni tampoco se encontraba en los tejidos, como decía Bichat, más tarde de Morgagni, sino que se encontraba la enfermedad en las células. Al principio esta teoría pues se recibió así un tanto escéptica, pero claro, conforme se fue desarrollando el microscopio y a la par se desarrollaron lo que eran las tinciones para poder visualizarse en el microscopio, pues finalmente se corroboró esta teoría y se dio por válida en la comunidad científica. Bueno, a continuación nos centramos en este segundo personaje que es Ignaz Semmelweis, que se pronunciaría Semmelweis, pero bueno, yo voy a decir Semmelweis porque es más fácil. Bueno, todo parte cuando el 20 de marzo de 1846 a Semmelweis pues lo nombran jefe de la clínica de maternidad del Hospital General de Viena. Y bueno, este tiene como un propósito. Y él se pregunta por qué hay tantísimas muertes por fiebre puerperal. La fiebre puerperal era una fiebre que te daba después del parto, en la que evidentemente te daba fiebre, también sentía escalofrío, convulsionaba, echabas espuma por la boca y bueno, finalmente morías. Entonces él se preguntaba por qué pasaba eso. Entonces llegó a una serie de conclusiones en las que sacó que era a causa de los gérmenes, o sea, de los microorganismos. Y es que las condiciones que había en el hospital es que más valía no ir a un hospital, porque es que eso era de todo menos higiénico. O sea, él se fijó que los alumnos
que iban a las disecciones de cadáveres y toda esa clase de cosas, pues iban de esa sección de disección de cadáveres a atender a una mujer que estaba de parto, o sea, sin lavarse las manos ni nada. Entonces se dio cuenta que ese número era completamente enorme, la cantidad de muertes que había cuando se asistía a una mujer y el médico resulta que había ido antes a toquetear un cadáver. Entonces él propuso una cosa y es que se lavaran las manos. Como cualquier medida que estamos viendo que es así más nueva, o sea, fue desmedido el escepticismo que hubo ante esta medida. Es que fue, bueno, como era el director, pues hizo así como una disolución de cloruro, no sé cuánto, para que se lavaran las manos. Y mira, el resultado, o sea, dio totalmente efectivo porque es que bajaron muchísimo el número de mujeres afectadas por fiebre puerperal después de que se lavaran las manos los médicos. Pero claro, eso no lo aceptaron nada, o sea, nadie se lo tomaba en serio porque decía que, bueno, que no tenía evidencia científica para eso y además estaba acusando directamente a los médicos de la muerte de esas personas. Es como si lo estuviera llamando asesino, ¿no? Entonces, al final lo echaron de su propio trabajo, algo que fue muy duro para él, pero que al final acabó haciendo. Luego, años más tarde, se enteró de que un amigo doctor suyo que había muerto porque estaba realizando una autopsia y se dio un corte y claro, ese corte en ese momento no sabían que se infectó, pero se infectó por esos microorganismos. Entonces volvió al hospital para alegar eso y reforzar su teoría, pero nada, nada, o sea, no lo tomaron en serio, decían que eso no tenía evidencia científica ninguna y vamos, su teoría se tiró por tierra, ¿no? Hablando mal y pronto. Este pobre hombre pues se sumió en una depresión grandísima. De hecho, llegó a escribir libros poniendo, vamos, muy mal a sus compañeros, diciendo que eran unos asesinos, que cómo podían permitir esa masacre. Y al final, encima de todo, ingresó en un manicomio, ¿sabes? Y la ingresó su mujer, que es lo peor de todo. Y bueno, ahí hay una teoría de que ese hombre pues acabó muriendo porque él mismo se cortó a sí mismo y pues se le infectó la herida y se murió. Así que bueno, una historia súper trágica y que a mí personalmente me ha hecho pensar en que bueno, la ciencia sí que es verdad, como dices tú, Lusanda, que se basa en la evidencia, pero también ese escepticismo ante cualquier cosa nueva, yo creo que lo mejor sería, bueno, pues no ser tan reticente ante cualquier cambio, sino más abierto. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. Bueno, ya para finalizar el siglo XX tenemos aquí a Louis Pasteur y a, espérate que no se enfoca, a Robert Koch, que contribuyeron junto con muchos más alumnos y muchas más personas a la teoría microbiana. Louis Pasteur realmente no era médico, sino que era químico, pero claro, él se pasó más como al campo de la microbiología porque hizo múltiples estudios de la fermentación láctica, de la anaerobiosis, de las enfermedades de los gusanos de seda, de la acidez de los vinos franceses y de la cerveza y evidentemente de lo que más se le conoce, que es el calentamiento a 50, de 50 a 60 grados para destruir los microorganismos
que es la pasteurización. Y a Koch se le conoce más que nada por descubrir qué es lo que causaba la tuberculosis, que descubrió que era el Mycobacterium tuberculosis, pero esto no fue, aunque es importante también, no fue lo que atribuyó junto a la causa de, o sea, junto a la teoría microbiana, sino que se basó más en el anthrax, es decir, el paso de una bacteria en espora y de una espora en bacteria atendiendo a los diferentes medios ambientales como es la humedad y el frío. De manera que llegó a alegar, leo textualmente, la frecuente demostración de microorganismos en las enfermedades infecciosas traumáticas hace probable su naturaleza parasitaria. Sin embargo, la prueba solo será definitiva cuando demostremos la presencia de un tipo determinado de microorganismo parásito en todos los casos de una enfermedad dada. O sea que en plan que ese microorganismo aparezca en todos los casos que sea esa enfermedad. Y cuando además podamos demostrar que la presencia de estos organismos posee número y distribución tales que permiten explicar todos los síntomas de la enfermedad. Así que bueno, pues Koch finalmente pues fue nombrado profesor de higiene en la universidad. Esta teoría se recibió sin ninguna clase de problemas, tanto a Pasteur como a Koch, como a todos los alumnos que participaron, y la verdad es que fue un avance médico bastante considerable. Bueno, pasamos ya finalmente al siglo XX y vamos a comenzar con el uso de las vacunas. Bueno, todo comienza en Reino Unido hace 200 años cuando Edward Jenner, que es un médico muy destacado que se considera el padre de la inmunología, se fija en que las mujeres que ordeñan vacas que han pasado por la viruela bovina, cuando pasan la viruela de humanos, no la pasan con todos los síntomas, son mucho más fuertes que las personas que no la han pasado de ningún tipo, e incluso se podría decir que son inmunes. Es entonces cuando en 1796 el médico decide coger a un niño de 8 años y le raspa en el brazo material de una llaga, o sea, material de llaga de una de las mujeres que había pasado, por así decirlo, la viruela bovina, se la raspó en el brazo. Y entonces volvió a hacer el mismo experimento, pero esta vez le incluyó atenuado la viruela de humanos y el niño como que estuvo inmunizado. Entonces eso fue como el inicio de las vacunas. Bueno, posteriormente apareció Pasteur, como ya hemos visto que aparecía anteriormente, y lo que explicó Pasteur fue que con una pequeña dosis de ese virus de ese virus, pero atenuado, si lo inyectábamos, podríamos llegar a estar inmunizados contra el virus, porque ya habría reconocido nuestro cuerpo esa pequeña cantidad atenuada, de manera que ahí se convirtió ya en una vacuna como tal y como la conocemos hoy en día. De hecho, se comenzaron a investigar sobre vacunas para otras enfermedades como la poliomielitis, en la que el doctor Jonas Salk pues estuvo investigando y también encontró la vacuna que salvó miles de vidas. De hecho, gracias a las vacunas, en 1977
la poliomielitis ya se consideró una enfermedad totalmente superada. Bueno, una vez ya introducidos en el siglo XX, vamos a pasar ahora al descubrimiento de Alexander Fleming, que es este hombre que veis aquí con la pajarita en el laboratorio, que descubrió la penicilina. Bueno, Alexander Fleming era un poquito como yo, era un poquito desastre, porque tenía el laboratorio todo manga por hombro, y en este caso pues le ayudó a descubrir lo que es la penicilina. Total, que él iba a limpiar las placas de Petri que había por su laboratorio, y entonces se dio cuenta de que a una de ellas le había crecido un hongo, como una especie de contaminante, donde él tenía cultivado un Staphylococcus aureus. Entonces Fleming se fijó aún más y se dio cuenta que las colonias de bacterias que había alrededor del hongo eran transparentes, como si hubiese habido una lisis bacteriana. Para ser más exacto, el Penicillium notatum es un hongo que tiene efectos antibacterianos de manera natural, es decir, la penicilina, y así es como nació. Pero ante este maravilloso hallazgo, una vez más la comunidad científica subestimó el hecho de la penicilina y pensó que únicamente se podía utilizar para tratar enfermedades banales y ya está. Sin embargo, otros sí que supieron ver los efectos beneficiosos de la penicilina y quisieron interesarse, como era una serie de médicos estadounidenses que en plena Segunda Guerra Mundial necesitaban medicina militar, ya que bueno, estaban en plena guerra y únicamente contaban con sulfamida, entonces querían probar y les parecía algo interesante. Y efectivamente fue un éxito porque en 1945 Fleming junto a otro científico descubrió, o sea, le dieron un premio Nobel de medicina gracias a la penicilina, y tuvo el gesto solidario y responsable de no patentarlo porque así pensó que se podría compartir con el mundo de una forma más igualitaria. Gracias. Bueno, y así como dato de pequeña culturilla general, sabemos que Fleming pertenecía al Chelsea Arts Club, que era como un club de artistas de 1891 y que decía que hacía como pintura con gérmenes, que consistía básicamente en que cogía pues la pintura y ahí le ponía bacterias que estaban pigmentadas y pues empezaba ahí a pintar y claro, no se veía nada al principio, pero se dejaba como el cuadro en cultivo y que cuando ya pasaba un tiempo como que nacían esas colonias de bacterias con unos fuertes colores y la verdad es que está interesante. Bueno, a continuación vamos a pasar a otro hito de la medicina, que fue el primer trasplante de órgano que fue ejecutado por Barnard, que es este hombre que veis aquí. Y bueno, a continuación pasamos a otro hito de la medicina, que fue el primer trasplante de órgano ejecutado por este hombre de aquí, que fue Barnard. Y nada, os cuento un poquito la historia. A ver, Barnard era médico, decidió hacerse médico y concretamente cardiólogo porque tenía 5 hermanos y uno de ellos falleció por un problema cardiológico, entonces pues decidió ser médico. Él estuvo súper bien formado y había estado realizando trasplantes en animales ya, pero un día decidió hacerlo con humanos.
bueno, la prensa lo tachó de temerario, sus compañeros se mostraron súper escépticos, pero entonces el 3 de diciembre de 1967 decide hacer el primer trasplante y coge el corazón de una mujer que había sido atropellada en Ciudad del Cabo y decide trasplantárselo a Luis Waskansky, que era un hombre que sufría de diabetes. Y bueno, resulta que la operación es todo un éxito porque sale con vida, aunque bueno, a los 15 días ese hombre fallece de neumonía, pero lo que es la operación salió con vida. Así que bueno, viendo el éxito de esta operación, decide hacer una segunda con un tal Philip y este hombre consigue sobrevivir 563 días. Así que viendo su exitosa carrera, en 1974 decide hacer otra operación de corazón, pero esta es doble por un órgano que es completamente sano, o sea que no era de otra persona que había tenido un accidente, sino que era completamente sano y también resulta un éxito. Sin embargo, más tarde lo llaman, ya que tenía tanto éxito para trasplantar órganos, para un trasplante de cabeza. Y es muy gracioso porque leo textualmente lo que dice, que el trasplante de cabeza era inmoral, impracticable y probablemente ilegal. Así que evidentemente se negó a hacerlo. Bueno, a continuación, como veréis aquí en la diapositiva, vamos a hablar sobre la aparición del VIH. La neumocitis carini y el sarcoma de Kaposi eran enfermedades que podían perfectamente aparecer individualmente, pero una serie de médicos se fijó especialmente que había una serie de grupos de hombres que da la casualidad que eran homosexualmente activos, que tenían estas enfermedades simultáneamente y que además tenían otras infecciones que eran consideradas como oportunistas, de manera que le hicieron un test para verificar cómo estaban sus linfocitos T o CD4 y comprobaron que era un nivel muy bajo. De hecho, los pacientes murieron a los meses. Es ahí donde comenzó a nacer el VIH. Además, esta enfermedad también provocaba en la piel una especie de mancha rosa, llamándole así popularmente la gente la peste rosa. Además, pues se atribuía a gente pues homosexual, pero pronto se dieron cuenta de que también lo tenían los inmigrantes, las personas que se inyectaban drogas por vía sanguínea, o sea que se inyectaban, vaya, y las personas que recibían transfusiones sanguíneas, llamándole así el club de las cuatro hachas y siendo pues estas personas fuertemente discriminadas. Así que finalmente en 1982 se cambió el nombre que tenía antes la enfermedad, que se le llamaba síndrome de inmunodeficiencia relacionada con los gays, a síndrome de inmunodeficiencia humana. Bueno, ya por último tenemos aquí a la famosa oveja Dolly, que Dolly fue el resultado de una célula donante diferenciada y un óvulo no fecundado. El tejido concreto del que venía Dolly era una glándula mamaria de un animal adulto, lo cual resultaba una novedad completamente. Así que bueno, este es todo el trabajo.
Espero que os haya gustado y pues nada, un besito.